A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria. A Radio Quilquilgue, esta vez continuamos con la programación sobre la conmemoración de los 10 años del Mayo Chilote. Y nos encontramos aquí en una sede de una junta de vecinos con unas compañeras a conversar. Claudia. Sí, hola, buenas. En el marco de este recorrido que hemos estado haciendo, recorrido por la memoria, para recordar lo que han sido estos 10 años del Mayo Chilote. Estamos hoy día con dos compañeras aquí de la población Manuel Rodríguez. Estamos aquí en la sede de la población Manuel Rodríguez, con Mireya y con Ana María. Y con ellas queremos conversar hoy día sobre qué recuerdan, cómo vivieron esos días del Mayo Chilete. Hola, chiquillas, ¿cómo están? ¿Cómo anda la vida? Aquí estamos bien. Oye, para nosotros es un gusto que nos hayan recibido en su casa, que poder estar aquí en la sede de la Junta de Vecinos la Manuel Rodríguez. Estuvimos en el verano en el festival en el Barrial. Sí. Que fue muy viralizado, fue muy visto la nota que hicimos sobre el Barrial. Tuvo hasta recepción. Y hoy día, queremos conversar sobre el Mayo Chilote. ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo vivieron ustedes? ¿Cómo se enteraron de lo que estaba ocurriendo? ¿Qué les pasó en su historia, en sus vidas con esto de la varazón de marisco, los peces muertos? Aves que también morían, el mar que estaba dañado, que no se podía consumir. Claro, estaba muriéndose el ambiente. Eso, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué recuerdan? No sé, ¿tú empiezas? Yo lo que recuerdo es que cuando empezaron toda la problemática, ¿cierto?, de los peces, los mariscos, que varaban ciertas especies, inmediatamente la comunidad chilota comenzó como a culpar a las empresas salmoneras de que algo estaba ocurriendo, digamos que se podría decir que el mar estaba pidiendo auxilio, ¿cierto?, porque ya estaba saturado, ya se estaba saturando con todo este tema. Entonces, como que era una demostración de que algo estaba pasando y había que ver qué lo causaba, porque para que esto esté sucediendo tenía que existir una causa raíz, ¿ya? Y comenzaron, ¿cierto?, como siempre, algunos compatriotas a decir que efectivamente era por el tema de la salmonicultura, que estaban tomados muchos mares con este tema de los cultivos, etcétera, etcétera, y empezó el tema de Chiloé está privado. Claro. Entonces, en el Chiloé está privado, los chilotes estaban privados, pues entonces empezó todo un sistema comunicacional también en el sentido de comenzar como a rechazar el área de la salmonicultura, que en definitiva era complicado porque daba trabajo a mucha gente dentro de la provincia de Chiloé. Entonces habían unos detractores y otros que aceptaban cierto el tema. Entonces había un tema de conflicto interno también entre las mismas familias, porque la familia de campo, digamos, todas se abocaron a ir a trabajar a las fábricas y los campos empezaron también a decaer. Eso es lo que yo recuerdo. Empezaron a escasear también los alimentos, empezaron a tomarse los lugares que eran como más emblemáticos para que no ingresen y salgan las provisiones. La gente igual empezó como a acaparar a los que podían, acaparar a los que no, tenían que mirar nomás. Y por el tema del trabajo, yo por mi trabajo teníamos prohibición de salir a terreno, porque igual era como con todas las empresas que tuvieran algún tipo de logo, la gente estaba como sublevada con eso, ¿ya? Entonces, como yo trabajo en una institución que lleva el logo, no podíamos salir, digamos, con vehículos, camionetas, ni nada. Entonces teníamos una restricción. Y en el ámbito social, acá en el barrio empezó el tema de la escasez
de alimentos esenciales, la papa, el huevo, la harina, y tuvimos que empezar como a hacer ciertas conexiones con empresas que eran del ámbito de la salmonicultura, porque al final las empresas que tenían plata, eran las empresas que tenían, o sea, eran de la salmonicultura. Entonces así llegamos a una empresa en Chonchi que nos aportaba dinero para que nosotros compráramos algunas necesidades básicas del barrio. Eso es lo que yo recuerdo de hace 10 años. ¿Y efectivamente hubo desabastecimiento? ¿Alcanzó a haber desabastecimiento o fue más bien una sensación? Una sensación de... Yo creo que sí, Hubo. una estrategia Sí, de hubo. desabastecimiento, porque no llegaban camiones. Yo recuerdo que los alimentos después empezaron a llegar al puerto, Sí, porque no llegaban Claro, por tierra, no llegaban, entonces empezó a haber por mar. Y aparte que nosotros mismos los chilotes nos abocamos a los supermercados y sacamos todo lo que era, Claro. que el confort, que las cosas básicas, que el azúcar, el arroz, eso efectivamente se acabó. Y después tuvieron que, incluso me acuerdo yo, de restringir X cantidad, o sea, no podías comprar más de 5 paquetes, Ya. te fijas, y eso es es un ejemplo de que había ciertas restricciones con el tema, o si no, no te dirían, puedes comprar X cantidad. sí. Primera vez que escucho una cosa así, porque no fueron muchos días, fueron 12 días. 2 semanas. Incluso menos de 2 semanas. Pero 12 días. fue la restricción total, o sea, Sí. no pasaba ningún... No, pues no pasaba nadie. Nadie. No, nadie. Nadie. Yo me acuerdo que empezaron a pasar, porque básicamente en ese tiempo Las barricadas. la gobernanza de la ciudad estaba por la gente que estaba en la barricada. Y se hicieron conversaciones para formar... Sí, para que lleguen los alimentos por mar. Los alimentos por mar, para que no. O sea, la gente pensaba que no podía pegarse un tiro en el pie, pues, si se necesitaba el apoyo de la gente. Yo, Mireia, tú lo viviste, estabas acá cuando... Sí, yo no he salido de ninguna protesta fuera de la ciudad. Siempre he estado acá. Yo viví el Mayo Chilote. Como dice Ana, yo lo viví, pero como participante. Claro. Yo iba a las marchas y veía y vi una ciudad volcada. Era una revuelta que se dio en Chiloé en esos días, donde tú veías a la gente muy eufórica pidiendo estas demandas de que nos estaba acosando el mar, la marea roja, mujeres que quedaban cesantes porque eran mariscadoras de orilla y ya no iban a tener. Fueron pocos días, pero fueron días Muy de intenso. revuelta total, pero una revuelta que a la vez políticamente no tenía conducción. Claro. Entonces yo creo que esa parte lo veo como una persona común y corriente. Yo no soy científica, yo sé que la marea roja afecta, sé que las salmoneras tiraron muchos salmones descompuestos, que las aguas estaban contaminadas, que nos hace mal también a nosotros, pero también nosotros en esta isla no somos autosustentables. Nosotros, los que no vivimos del mar, los que no vivimos de las pesqueras, podemos comer. Pero nuestros hermanos que viven de las pesqueras, que viven de eso, porque les guste a quien les guste, Chiloé tiene un mundo de sus pesqueras. Desde los años 80, yo te digo, yo viví cuando se instalaron las pesqueras, vivimos aquí en esta población, cuando se instalaron las pesqueras en Chiloé, el poder de las mujeres. Claro. Pero también la otra parte, o sea, porque hay una parte buena y una parte mala. Te fijas, una parte social a la cual no se llega. Te fijas, entonces este estallido social fue un estallido, este Mayo Chilote fue un estallido, como te digo, una revuelta donde tú veías a gente que jamás los habría visto en la calle.
Y pasaron los días, y se fue, no sé si desvirtuando, pero sí no teniendo conducción, no teniendo una cabeza que diga vamos a hacer. Y Mireya, ¿por qué cree usted que convocó a tanta gente? Usted mismo nos decía, había gente que yo nunca me imaginé que iba a estar. ¿Por qué cree que convocó a tanta gente el movimiento? Porque la necesidad o sea, cuando a ti te están diciendo no estamos muriendo, no vamos a tener que comer, no vamos a tener, la gente se asusta, ¿te fijas? La gente, a ver, ¿cómo te puedo decir? La gente se sintió valiente para defender a una industria, defender a un conglomerado de industrias extranjeras, que ese Mayo Chilote fue la cúlmine desde los años que tenemos la democracia, que no les pusieron los puntos sobre la I a esas pesqueras para que no nos dejen eso ese día. Claro. Yo científicamente no te puedo hablar, pero te hablo como yo lo vivo. ¿Y tú sientes que el ciudadano que vive en Chiloé, que nació en Chiloé, que se desarrolló en Chiloé, que creció en Chiloé, que ha hecho su vida acá en Chiloé, el mar es muy importante? Sí, el mar es muy importante. Nosotros los chilotes que nacimos acá, o los que nacimos acá, yo por ejemplo personalmente me gusta ver el mar. Yo nací en un palafito y yo, aunque no vivo del mar, ¿sí?, pero para mí el mar me gusta. Yo conozco compañeras y amigas y mujeres que su vida fueron ir a mariscar. Claro. Las mujeres de acá iban a mariscar y nosotros íbamos a la feria a comprar navajuelas por plato. ¿Se fija? Sí. Entonces eso después no se iba viendo. Nosotros después no comprábamos choritos en plato porque no salía. No había, ¿te fijas? Entonces, para mí fue una revuelta que nunca lo había visto en mi vida, excepto, no sé si la comparación será igual, que en una época nosotros estuvimos restringidos sin luz. Sí. Dante nos contaba. Y fue como similar. Y Dante hablaba de 4 hechos. Y uno de ellos es el de la luz. Fíjate que estuvimos nosotros sin luz, yo no sé si fue como casi el año. Fue cuando se cortó el cable. Sí. Y como siempre nosotros en las poblaciones, como no tenemos negocio, no tenemos nada, teníamos luz a las 3 de la mañana. Claro. ¿Te fijas? Pero en el centro había porque había que tener la producción, ¿te fijas? La producción para que nos podamos mantener. Pero este Mayo Chilote, yo lo comparé con eso, porque ahí salíamos con niños, salíamos con todo, nos íbamos todos. Lo que pasa es que yo siento que nos sentimos tremendamente identificados con algo que estamos tan acostumbrados, porque el mar provee, y es verdad. Que sentir que ese mar ya no iba a ser proveedor de los mariscos. Entonces, yo creo que todos sentimos que teníamos que defenderlo de alguna forma. Algunos con más estudios que otros, sabiendo que habían estudios que efectivamente demostraban que podía haber algún deterioro del mar, pero el resto, el común de los chilotes, sentíamos que teníamos que defenderlo de alguna forma, porque el Chiloé es una isla, o sea, estamos rodeados de mar por todos lados, todas las comunas por algún lado se conectan con el mar. Entonces, si un chilote no ve como importante el mar, entonces el mar y la tierra es lo fundamental acá en Chiloé. Sí, porque desde mi visión hay como una paradoja, porque la gente en ese tiempo, ya en 2016, ya la gente está en masa, está abandonando el campo para ir a las pesqueras, porque las pesqueras dan trabajo y proveen, o sea, las personas mensualmente tenían su dinero. Yo me acuerdo una vez en una reunión de la conformación de un espacio político para Chiloé,
un chilote se levantó y dijo: ustedes miran muy románticamente el campo. Y resulta que anda a sembrar papa, anda a trabajar el campo, que es duro y no da certeza además. Claro. Y los costos que tiene hacer eso, mayor. porque no hay un poder comprador. Claro, entonces eso hizo que emigrara mucha gente a la ciudad, en la Salmonera. Pero se produce esto donde la mayoría de las personas, sobre todo en el centro del archipiélago, las culpables eran las salmoneras. Claro. Y la gente igual se movilizó en masa. Pero fue decayendo a medida que iba pasando. Como al comienzo fue muy fuerte, salió mucha gente, se exigían muchas cosas, Sí, pero fue diluyéndose, así como dices tú, o sea, fueron como 2 semanas y al final desapareció como todo el ímpetu y todo el enojo. Fue así como de la noche a la mañana. ¿Y por qué cree usted que fue decayendo? ¿Por qué tiene la sensación? Porque no habían, desde mi punto de vista, sin conocer nada del tema, no habían líderes que tuvieran claro la situación y que podían haber hecho algún tipo de estudio, porque generalmente cuando uno dice, esta es la causa, ya, pero demuéstramelo. ¿Cómo lo demuestra que esa es la causa? Porque lo otro todo es presunción. Claro. Yo no puedo ir por la vida diciendo que esto es malo solo presumiendo, tengo que teniendo evidencia. Entonces, a medida que iban solicitando las evidencias, no habían evidencia. En cambio, las salmoneras sí tenían evidencia de que ellos no estaban contaminando el mar, porque tenían estudios que eran súper bien pagados, te fijas y todo. Claro. Entonces, ¿cómo podías competir tú? No podías competir. Claro. Pero también yo creo que fue la falta de una dirigencia potente. Sí, yo también creo que los líderes no fueron capaces de tener una alternativa que la gente lo mantenga viva para seguir, porque empezaron lo que uno ve afuera, uno ve afuera las cosas y aunque no se crea que no se ve, se nota, ¿te fijas? Los liderazgos, el liderazgo no construyendo a algo bueno, a algo, yo voy a dirigir esto a como dé lugar, no importa que se rompa, y si mañana se rompe, asumo, y ni siquiera se asume, porque los liderazgos no siempre asumen lo que se hace. ¿Qué les hubiese gustado a ustedes que los líderes o que el movimiento hubiese ganado? ¿Qué cosa hubiésemos sentido de que estuvo bien en el movimiento? De que el movimiento se logró algo. ¿Qué cosa hubiese sido...? Yo personalmente me hubiera gustado que este movimiento grande, que después se desinfló así y que tú miras después de 10 años y dices, no hay nada de lo que se pidió. O sea, no te consideraron. ¿Te fijas? No te consideraron. Me hubiera gustado que hubiera habido de parte del Estado una comisión que le hubiera dicho a los señores de las pesqueras, ustedes van a hacer esto y esto en bien de la comunidad. No despedir a la gente, porque la gente vive de las pesqueras y eso. Tributar acá, tener que investiguen, ¿te fijas? Que se sienta que el Estado tiene un poder, a ver, no sé si poder es muy fuerte la palabra, pero por lo menos que regule las empresas, porque efectivamente yo creo, dentro de mi ignorancia, yo creo que ningún organismo del Estado se atreve a llegar a investigar una pesquera. Creo, porque siguen igual. Pero es que también hay que tener en consideración que la masa laboral de Chiloé, me atrevería a decir fácilmente un 60%, o trabaja en industria salmonera, o de chorito, de buceo, ¿te fijas? Es que todo lo que conlleva la salmonera en sí, porque la salmonera es como una mandante, y después vienen todas las contratistas, que el transporte, que el buceo, o sea, da movilidad a la isla, o sea, y eso no se puede desconocer. Exacto.
no se puede desconocer. La economía y en estos gira en momentos, eso. o sea, si hay cualquier movimiento que salga en estos momentos a decir que las salmoneras se vayan como en esa oportunidad decían, la gente no lo va a aceptar. Porque quedaría mucha gente cesante claro. y como dicen ustedes, el campo, volver al campo y para que funcione, los costos son muy altos. Claro. Oye, Entonces, ¿tú crees que eso fue lo que hizo que este movimiento bajara? sí, absolutamente, porque la misma gente empezó a decir, oye, ya, si se van las salmoneras, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Entonces, yo personalmente siento que no está mal que hayan trabajo, porque mueve todo el sistema y mueve la provincia, pero sí tiene que haber una regularización, una fiscalización, más que regularización, porque puede estar regulado todo. Está regulado, claro, no se cumple. pero ¿quién fiscaliza? La fiscalización ¿Quién es la pobre. fiscaliza, cierto, que efectivamente, porque yo creo que las pesqueras tienen que estar informando constantemente qué desecho, los alimentos, cuánto alimento le entregan, cuánto de eso lo comen los peces, cuánto va al mar, cuánto va al fondo. Exacto. Pero eso, ¿quién lo fiscaliza? Sí. Eso, yo creo Ese que como lo que arreglaría todo esto para que en un futuro no nos volvamos a ver que el mar esté como saturado, sería que la fiscalización sea más potente. Ahí es donde hay un problema. O sea, yo me voy a poner aquí como el abogado del diablo, porque que la salmonera, y de hecho lo han comprobado, que con mucha fiscalización, con mucha regulación, no le da para que tengan ganancias, y menos para hacer la segunda o tercera fuente de ingreso del país. Entonces, hay un poco de laxitud por parte del Estado para que la salmonera, piensa usted, para que la salmonera funcione, en el sentido de que ya hay regulación, pero dejémoslo. No, yo creo que actualmente, después de ese movimiento, porque yo siento que sí sirvió este movimiento. Que hubo cambios en el... Sí, yo siento que pero mínimos, cambios mínimos. O sea, en el sentido de que sí hay a lo mejor una legislación un poco más exhaustiva en este tema, pero no bueno, se cumple. hay que aumentar la cantidad de personas que fiscalizan, porque había muy poquita, ahora hay más. Entonces, pero efectivamente, o sea, sí el movimiento sirvió, y también nos sirvió a todos nosotros para decir Chiloé está presente, o sea, porque ese eslogan de Chiloé está privado. O sea, en todo Chile supieron que Chiloé estaban las barricadas, en todos lados. Entonces, pero ahí igual hay un tema que es complicado, porque si el chilote estaba privado, estábamos como los mismos chilotes pagando las consecuencias. Ahora, ustedes mencionaron también que una de las causas por las que fue decayendo el movimiento, y apuntan fundamentalmente a los dirigentes. Aquí que hay como... Es que llegaron a acuerdo en mesas de trabajo, llegaron a acuerdo en hacer cosas, pero en definitiva, como te digo, no hubo un seguimiento respecto a esas cosas, porque cuando como en todo ámbito, yo quiero llegar a un acuerdo contigo, vamos a firmar una carta y yo te voy a decir que te voy a dar todo esto que tú necesitas. Y nos firmamos, nos sentamos, lo firmamos y somos amigos y todo. Pero ¿quién lleva el control de eso? Claro. Ahora, ¿no crees tú que, para mantener el punto, ¿no crees tú que ahí fue por la forma en que, porque el movimiento cuando se llega a acuerdo se quiebra? O sea, hay personas que no están de acuerdo con... Habían unos muy radicales y otros más consensuados. Claro, entonces no llegaron a acuerdo y eso también atraviesa por una política de Estado. O sea, en los movimientos también hay... No había una idea común. Yo creo que unos querían que la empresa se vaya, otros que no, que démosle por acá. O sea, en el sentido que cuando hay una dirigencia que es como que van para una sola idea, eso no pasa. Claro. Pero sí, bueno, como en todo movimiento hay algunos que son más radicales y otros menos, pero el tema fundamental acá es que entre ellos mismos no tenían como una consensuado, ya, ¿qué es lo que queremos? Es que cuando uno mira el fenómeno del mayo chilote, tenemos
posiciones que son muy distintas, porque tenemos, por ejemplo, una línea y una organización de pescadores muy fuerte en Quellón, Sí. una organización En de Ancud. pescadores muy fuerte en Ancud, Ancud. Sí. y una organización muy pequeña y muy débil en la zona centro de Chile. Los sindicatos fuertes de pescadores están en Quellón y en Ancud, y ellos se sentaron con sus alcaldes, ambos, con sus alcaldes, y empezaron a negociar directamente con la Intendencia. Mientras que el movimiento de Castro se armó, hubo recolectores de orilla, hubo buzos, y los pescadores eran menos. Aquí hubo que salir a conversar, hubo Claro. que ir a hablar con el gobernador, entonces hay posiciones distintas dentro del movimiento. Porque ahí Y- habían liderazgos más potentes. pero algo que no ocurrió y que nosotros en algún momento hicimos un esfuerzo porque ocurriera, era que nosotros decíamos que se levante un solo perito y haya solo una voz que obvio. negocie con el Estado, Claro. con el Estado de Chile. Porque en definitiva la exigencia tenían que ser las mismas en todo Exacto. lugar. Claro. Y finalmente el Estado negoció con Castro, separado. con Por separado, sí, Ancud, pues. Pero con si hay Quellón, hay claro, un refrán que dice divide. para gobernar. Para gobernar. Es que esa es Sí, esa es la por eso forma. se murió porque Esa es la forma, el dividir Estado para mismo gobernar. acogió a los de Ancud, acogió a esto y a esto no lo acogió Claro. y se desbilitó Ahora, El movimiento. el movimiento. Este y- mismo fenómeno ocurrió el año 2013 cuando vino el ministro Mañalich Ah, y hubo una sí. crisis de salud. Claro. Quellón se negó Se negó a conversar con el resto de los Pasa eso. alcaldes, se negaron a conversar con la sociedad civil que estaba movilizada. Yo me acuerdo de haber llamado a uno de los alcaldes, que en ese entonces era el presidente del capítulo de alcaldes, y él me dice, no, nosotros los alcaldes negociamos solos. Sí, pues. Y yo le dije, pero nosotros tenemos un movimiento, no, me dijo, los alcaldes tenemos línea directa con el Estado. Y en Quellón, ¿qué pasó con Mañalich cuando llegó y le dijo, pedían una cámara hiperbárica? Ni un problema, O sea, se lo doy. La cámara todavía cuando está en la estuvo, bodega. sí, Todavía porque está ni en la siquiera fue registrada, ni siquiera fue, o sea, una mentira del Claro, siglo. claro. Por Entonces, eso que yo eso decía creo que que los pasa. acuerdos que están firmados y entregados, ¿quién le hace el seguimiento? Porque una Exacto. cámara ya yo te lo Claro. instalo, pero la cámara tiene que tener Tiene que inscripción, operar, tiene que operarse, tiene que Ahí mantenerse. en Quellón, es que sabes que para que veas la potencia, aquí yo según mi punto de vista hubo un problema estratégico ahí. Estábamos negociando con un gobierno que estaba terminando. Entonces, Todo le era daba así, nomás, sí. le daba nomás. ¿Para qué no Pero tiene sí problema? en Quellón se formó una mesa que estuvo funcionando, tenía hasta los bomberos estaban en la mesa, y que siguió funcionando bastante tiempo. Y aún así, se demoraron como 13 años, 15 años que llevamos, 13 años llevamos y todavía no tienen en el hospital. Y la cámara hiperbárica han leseado con la cámara que sí, que no, que no. Entonces, Y mire- aún con gente que estando en la mesa negociando, han pasado, de ese tiempo pasaron varios gobiernos. Y mira, para no desviarnos de esto, el hospital le ayuda a toda la comunidad. Sí. Pero la cámara hiperbárica ayuda a la gente A que los- está netamente claro, trabajando buzos, claro, en en el el mar. mar. Exacto. Entonces, prioridades. Y lo que, Es que hay la fuerza no de es, ver quién claro, negocia. y lo que no es menor, que si yo tengo un buen auxilio en una cámara hiperbárica, puedo salvar a esa Sí, po, persona y exacto. que no quede con consecuencias de movilidad o de muerte. Claro. Entonces, es ahí de tener como la expertise Claro. de cuándo es más urgente esto, a quién beneficia, va por la vida. Claro. Y eso. ¿Cómo creen ustedes que vivieron sus vecinos el movimiento? ¿Cómo lo...? Lo mismo que decía Ana, pues, como presidenta, se tuvo que hablar con personas que igual eran de las pesqueras para que nos pudieran ayudar. Claro. Porque efectivamente, un movimiento, aunque sea corto, pero fuerte, te desgasta. Po. Claro. Y hay gente que, efectivamente, la gente que vive acá vive 100% en las pesqueras. Sí. O sea, Claro. yo no vivo en las pesqueras, puedo decir que se vayan las pesqueras, que esto Claro. no me interesa las pesqueras, yo puedo estar todos los días con un cartel,
pero yo no vivo en las pesqueras, pero tengo a mi vecina, Claro. que es mi compañera y vive en la pesquera. Entonces ahí también entra mi capacidad de ser una mujer consecuente que quiere un mundo mejor. Independientemente, a lo mejor es un esfuerzo grande, explotación, pero es lo que ella tiene para comer. ¿Te fijas? Para vivir. Para vivir, para darle estudio a sus hijos. Exacto. Hay un montón de cosas que conllevan el tema del Exacto. trabajo y que también tú sientes que un trabajo te dignifica. Claro. ¿Ya? Entonces, fue también un proceso en que las mujeres mayoritariamente empezaron a trabajar en las pesqueras, porque antiguamente el trabajo de mujer casi no había, ¿te fijas? Entonces, era voy a la pesquera, voy a empezar a trabajar. Y antiguamente, yo me acuerdo que yo tenía 14 años y para poder ir a estudiar, Sí, vos. me iba a trabajar a las pesqueras en vacaciones de verano Claro. y vacaciones de invierno. Entonces, Para ajustarlo. te fijas que Sí. desde la juventud, como la posibilidad de trabajo era en las pesqueras. Yo me acuerdo que los petitorios, yo conocí el de Ancud y el de, bueno, obviamente el de Castro, y ninguno decía que se fuera a las pesqueras. Porque por lo menos en Castro la mesa fue bien amplia. Como habían varias comunas, habían personas que no tenían nada que ver con el mar y personas que sí tenían que ver con el mar. Y llegó a un consenso eso, porque eso es verdad. O sea, no se podía eliminar las pesqueras imposible. porque daban trabajo. Sí. Ustedes- Y mueve, más que el trabajo, mueve todo un sistema, Todo porque un le da ecosistema, trabajo claro. no solamente a los operarios de la planta, No, sino po. que hay, como le digo, a los transportistas, todo, sí, al todo un- comercio, todo un hay ciclo. un montón de- Sí. de- Y el mismo comercio, o sea, Sí, claro. cuando pagan en las pesqueras, la gente va y hace sus compras, te fijas, sí. En definitiva, o sea, yo creo que a esta altura es impensable ¿Ustedes creen que- pensar en eliminar No. no. ¿Ustedes creen que los vecinos, las vecinas que trabajan en una pesquera tuvieron alguna contradicción con el movimiento del Mayo Chilote? Sí, Sí, po, y hay obviamente. algunas ni siquiera participaron. No, Ya. O sea, no les interesó. no Porque era su fuente porque laboral. nosotros también estuvimos en el movimiento, gente que estuvo en las barricas, que nos decía, sí, yo hago una pesquera y efectivamente esta gente bota los desechos al mar y había gente muy consciente y que hacían una separación entre lo que era su labor y la visión que ellos Era tenían. visión del- Pero era producto del ímpetu. Claro. Pero cuando empezaron a ver que la cosa estaba Fuerte. complicada y que las pesqueras son de poder, Claro. porque las pesqueras pueden terminar y Me voy, quedan sí. y me voy. Cierro y me voy. Empezaron a bajar el perfil, tal como cuando en una pesquera se hace, el sindicato hace una negociación y hay un grupo que es más radical y quiere más, empiezan a ver esos cambios porque el bolsillo, Sí. o sea, porque es así. Que manda El bolsillo es que claro. manda. No estamos en una sociedad Es que, Claro. en claro, que Es que son diferentes volvemos al situaciones. Por ejemplo, mayoritariamente acá a veces los vecinos son mamás solteras. Entonces, Claro. el único sustento Claro. de la casa. Entonces, uno no podría decir que están mal enfocados Claro. porque en definitiva es su sustento familiar. Es ¿te que fijas? volvemos Entonces, de nuevo al problema del liderazgo, porque en el petitorio, tanto el de Ancud que el de acá, nadie pedía que se eliminara la salmonela. Sí que se regularan, que se estableciera que la Límites. capacidad que tiene el mar para sostener a la jaula. Igual así el mayo, igual falló porque la hubo movilización. también poca comunicación. exacto, poca comunicación. información correcta. Sí, porque la transmisión de la información siempre tiene que ser única, Exacto. pienso yo, porque Claro. cuando hay muchos voceros, cada uno transmite de acuerdo a su percepción de las cosas. Es lo Exacto. ¿Tú yo crees pienso. que pasó aquí eso? Sí, yo creo que sí. Sí, Había porque, muchas o sea, por personas. ejemplo, si yo tengo más ímpetu y quiero que esto se vayan, por ejemplo, yo voy a transmitir todo como para que se vayan. Claro. En cambio, si soy conciliadora y digo, no, esto es el sustento para familia y todo, lo voy a transmitir en eso. ¿Te fijas? Porque Exacto, en eso. quizás no fuimos capaces de separar esos temas que son súper importantes. ¿Y Y que en definitiva, había que buscar
un consenso en que quiera lo mejor para todos. Claro. ¿Y cómo evalúan ustedes los resultados del movimiento? Bueno, O sea, los acuerdos a los que llegaron, hubo gente que recibió bonos, hubo gente que recibió... Es que si tú preguntas ahora aquí todo lo que es comunidad, que el Mayo Chilote, ¿qué cosa es? ¿Que una comida? Que Claro. no quedó como en el consciente de las personas, siento yo. Sí. Y generalmente cuando eso pasa es porque fue un hito, pero del momento. Porque Exacto. cuando hay cosas que trascienden, Claro. todo el mundo se acuerda. Sí. Y fíjate qué bueno que se conversen estas cosas con distintas visiones, porque como ustedes lo hacen como medio de comunicación, ella tiene una parte más técnica, por lo que ella estudió. Yo no veo la manifestación de acuerdo a una mujer que vive en la calle, Claro. que pasa todos los días, pero que también sabe lo que significa llevar una familia, que yo no puedo nomás querer para mí comer. Para mí nomás bañarme con agua caliente, también quiero que mi compañera que está ahí, y si ella es lo único que puede hacer, pucha, qué bueno que sigan las pesqueras, pero con derechos. ¿Te fijas? Con derechos adquiridos, con derechos de respeto, que eso también le da dignidad. Pero también me gusta este tipo de conversaciones, porque queda en el registro de la memoria de un pueblo. Claro. Y Esto es memoria. ¿Y ustedes conversaron con algunos dirigentes de que estaban, digamos, No hemos accedido todavía a dirigentes, hemos conversado con gente que participó. Porque no hemos sería accedido a- súper importante de que ellos, que fueron los que negociaron, los que firmaron, puedan tener igual su percepción de, a lo mejor iban a decir, lo hicimos al después, ¿te fijas? Claro. Y ustedes puedan decirle, de acuerdo a toda la entrevista que hicieron, no, pues no lo hicieron tan al después. Por la Sí, porque, disculpa, una de las cosas es lo que tú comentabas al principio, que el petitorio incluía una mesa de negociación en el tiempo, o sea, no era... Claro, que No era el momento, permanezca, pues, permanezca. Pero y se hicieron un par de reuniones al respecto, porque el petitorio que era de Alcagua, Chao, Curaco, Castro, Puqueltón, creo que eran varias comunas que estaban en ese petitorio, involucraba eso, porque sabíamos que no se iba a arreglar ahí, en eso. Pero esto se murió, o sea, se desahogó. Bueno, yo tengo una idea por qué, pero me gustaría saber si piensan que fue un poco ingenuo el movimiento en ese sentido, o los dirigentes en este caso, porque al final quedaron los puros dirigentes si el movimiento se quebró. En el sentido de seguir una mesa cuando las posibilidades no sé qué posibilidades tenían de llegar a buen puerto con esta... Los quebró el sistema, pues. Los quebró el mismo sistema que existía, negociando en Ancú, negociando en Quellón, dejando solo a Castro, que no era una fuerza del momento, mayoritaria, y así se disuelven los movimientos, pues. Porque estamos en un sistema de que desde que el mismo Estado te muñequea y te debilita, po. Y ahí está la convicción de cada líder. ¿Te fijas? Sí, sabemos que de cada líder. Sabemos que una forma de debilitar un movimiento es dividir. Y si yo estoy de líder... Aquí no necesitaron Claro, dividir. Entonces, si yo estoy en un movimiento que sé que eso va a pasar, tengo que estar más unido que nunca. O sea, si quiero llegar, o sea, si efectivamente, o sea, aquí estamos hablando, si efectivamente yo quiero llegar a un buen puerto y no solamente ver mi situación, Claro. voy a unirme en vez de dividir. Y también las ambiciones políticas. Si todos querían ser concejales, después todos tenían el currículum, el participé en el Mayo Chilote, participé en esto, como que sí. O sea, las ambiciones políticas existen. Aunque tú digas que eso, los seres humanos somos ambiciosos, entonces de una u otra manera. Y como ambiciosos también
ahí nos juega eso, de que nos debilitan fácilmente, depende de nuestras ambiciones y lo que nosotros queremos conseguir con esa negociación. Claro. Y eso pasó. A lo mejor lo que se querían eran los bonos, y los bonos se dieron. Claro. ¿Te fijas? Claro. Entonces, eso es el tema, que nosotros, el común de nosotros, no sabe qué es lo que en definitiva se quería. Y a lo mejor los bonos llegaron para la gente que era más grande, pero para la mariscadora de orilla, que era una mujer Claro. muy básica en lo que hacía, no recibió nada y quedó decepcionada y sin poder trabajar y nuevamente golpeada por el sistema. O sea, eso es lo que yo veo y lo que pienso. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó porque Eso es lo que- exigía, se necesitaba una burocracia tremenda para meter a acceder. la Para orilla. determinar que la persona Claro, efectivamente quién era era, Claro, entonces la señora que venía acá y que iba a mariscar navajuela no iba a tener esto. No estaban en está en el la inscripción listado. Claro, de y no los iba a tener pescadores. boleta para ir a vender un Claro, plato en navajuela a la feria, ¿te fijas? Entonces, siempre a quien golpea el sistema, Sí, pues. y esos somos los seres humanos, po. Ambiciosos sin pensar en el que es más débil. Y en una mirada ya retrospectiva, ya a 10 años, ¿qué cosa uno podría decir que aprendimos de este conflicto socioambiental? ¿Qué aprendimos de cómo enfrentar una situación compleja? ¿Qué aprendimos como comunidad? ¿Qué aprendimos como persona? Yo como persona y como comunidad aprendí que cuando algo nos afecta somos capaces de unirnos y de exigir. Eso yo aprendí, porque no era solo unos cuantos chilotes, sino que uno se sentía realmente representado por el movimiento, todos. Entonces eso a mí me deja como lección de que cuando uno siente que efectivamente esto está siendo perjudicial y me siento partícipe de la situación, uno es capaz de movilizarse. ¿Tú me dices que Yo también siento que vuelvo a repetir, una revuelta muy grande, muy grande, que yo siempre he pensado que la fuerza hace muchas cosas. Y yo lo comparé con la falla eléctrica que estuvimos, que fueron así mismo, que hubo gente que tenía intereses y ese era un interés común porque nos afectaba A todos. luz. ¿En qué año fue lo de la falla eléctrica? Yo creo que fue como el 99, el 90, 99, puede No, ser. 99 no puede ser. No, a ver, yo no me 90 y acuerdo en tanto. qué año fue la falla esa. 94. Sí, debe ser. 94, Sí. ya no sé, Estaba pero... terminando Elwin. y Sí, aparte Fred. estaba, claro, tiene que haber sido, pero era algo que nos afectaba a todo el mundo, ¿te fijas? Era algo muy Sí. puntual. Muy puntual. Y mi reflexión es que nosotros los chilenos, los chilotes, cuando tenemos algo muy puntual, nos ponemos muy puntúos también. ¿Te fijas? Y eso Eso deja un sabor más. Sí, de repente, más para el sabor, sí, digamos. te deja de repente dice ya, Sí, porque echémosle otra vez con otro Queda la sueño, que no sé esperanza, a dónde vamos a llegar, pero bueno, que la se ve esperanza gente que tú no, ¿te sientes fijas? que puedes movilizarte frente a una situación Existe que la- consideras injusta. Sí, claro. Y una cosa te quería decir. Esto es memoria para los jóvenes que van a venir, porque nosotros los vivimos tal como una dictadura. Claro. ¿Te fijas? Ellos, mi nieta, por ejemplo, no sabe, como dice Lana, papa, mayo, chilote, papas, mayo, ¿no? ¿Te fijas? Claro. No sé, pero si ella ve y va a empezar a ser una niña que va a tener Culturizada. curiosidad, Claro. culturizada, va a entender que en Chiloé hay memoria, hay historia, pero que lo vivieron, ¿te fijas? Claro. Sí, Eso, mira, y eso es bueno. Sí, mira, el interés que nosotros hemos tenido en Radio Quilquilhue de conversar con distintas personas y con distintos movimientos es precisamente eso, ¿no? Es refrescar la memoria, hacer memoria sobre el conflicto, porque yo creo que es un conflicto que aún permanece vivo. No solo las la demandas memoria, todavía son las mismas. no solo la memoria, no solo la memoria, sino que porque la industria sigue existiendo, sigue creciendo, y el Estado chileno no tiene todavía la capacidad de la regulación y el control. El control. Hoy día
hoy día se va a abrir, se va a discutir la posibilidad de la derogación de la ley Lafkenche, fundamentalmente para otorgarle más espacio costero a los... Entonces es un conflicto que está vivo. que hoy día se está corriendo más hacia Magallanes, pero sigue estando, Sigue estando. porque el Estado no ha regulado, no sigue regulando. Sí, es cierto que la industria ha mejorado los procedimientos y todo eso, porque claro, también tuvo una catástrofe importante, o sea, tampoco son ciegos ante eso. Obvio, no son Pero el tontos. Estado, el que debiera tener un rol mucho más importante, la Armada, y no más lo tiene. activo. Y no lo tiene. Activo, sí. Y a nosotros nos parece que es importante conversar, sobre todo para dejar registro de lo que hemos vivido, pero también para aprender de lo que hemos... Exacto. Además creemos que de esto se habló muy poco, Muy poco. o sea, casi Poco. nada. Se hicieron un par de... Terminamos todos enojados, entonces, Y que no se podían mirar en la calle porque Claro. se falló en esto, y todavía falló en todavía todavía echan la andamos- choreada cuando nos Claro, cuando nos los encuentran veo por ahí, todavía le echan la Sí, choreada. yo creo que eso, todavía claro, existe eso. todavía Entonces no. bueno, eso, por eso que son distintos actores para tratar de que esta sea como una visión global del fenómeno. Exacto. Y ojalá, como dices tú, que las futuras generaciones vayan viendo, y ojalá esto también levante un poquito para que personas que son no sé, pues, con más manos que uno hagan una investigación y hagan una reflexión más profunda de lo que fue Sí, el po. Mayo Chilote, porque nosotros participamos directamente pero para nosotros era una incógnita lo que... Habían cosas que uno podía intuir, pero hay varias cosas que en estas conversaciones que hemos estado teniendo han aflorado y que a mí me llaman la atención. Sí. Me llaman la atención porque no están consideradas. Y es porque falta conversación. Claro, exacto. Sí, pues. Eso, compañeras, muchas gracias por el tiempo, muchas Gracias gracias a por ustedes recibirnos también. en su casa. Sí, pues gracias. Y bueno, esta ha sido una Gracias por el conversación más para reconstruir la memoria de ese movimiento tan importante que fue el Mayo Chilote, el Chilote está privado. Eso, muchas gracias. A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro.